Capítulo 2. Copos de nieve caídos en la tierra. Aún no hay persona ni animal, ni pájaro, pez, cangrejo, árbol, roca, poza, cañón, prado, bosque. Solamente el cielo. Popol Vuh, el libro maya del amanecer de la vida. Antes de las altas y remotas épocas, oh queridísimo mío, hubo la época del comienzo mismo, y fue en esos días cuando el mago más anciano dispuso las cosas. Primero preparó la tierra, luego preparó el mar, y luego dijo a todos los animales que podían salir a jugar. Rudyard Kipling, el cangrejo que jugaba con el mar. Si pudiéramos conducir un vehículo verticalmente hacia abajo, al cabo de 1 o 2 horas habríamos atravesado la capa superior de la Tierra, muy por debajo de los zócalos de los continentes, y estaríamos acercándonos a una región infernal donde la roca se convierte en un líquido viscoso, móvil y candente. Y si pudiéramos conducir durante 1 hora verticalmente hacia arriba, nos hallaríamos en el casi vacío del espacio interplanetario. 3. Veríamos a nuestros pies azul, blanco, de una vastitud imponente y rebosante de vida, el bello planeta en donde creció nuestra especie y tantas otras más. Nosotros habitamos una zona poco profunda donde el entorno es clemente. Comparada con el tamaño de la Tierra, esta zona es más delgada que la capa de barniz que cubre una bola del mundo escolar de gran tamaño. Pero antes, hace mucho tiempo, ni siquiera esta estrecha frontera habitable entre el infierno y el cielo estaba preparada para recibir vida. La tierra se acumula en la oscuridad. El primitivo sol está ardiendo ya, pero hay tanto gas y tanto polvo entre la tierra y el sol, que al principio ninguna luz puede penetrar hasta ella. La tierra está sumergida en una nube negra de residuos interplanetarios. De vez en cuando, el destello de un relámpago permite vislumbrar un mundo asolado, cicatrizado y no completamente esférico. A medida que la Tierra va reuniendo cada vez más materia, desde polvo hasta asteroides, se va haciendo más redonda y menos irregular. La colisión con un asteroide que llega a gran velocidad produce una explosión destructora, que deja un gran cráter. La mayor parte del cuerpo interplanetario que produjo el impacto se desintegra, convertido en polvo y en átomos. Hay muchas colisiones así. El hielo se convierte en vapor. El planeta está cubierto de vapor, que conserva el calor de los impactos. La temperatura se eleva hasta que la superficie de la Tierra se funde completamente, un turbulento océano de lava cubre el mundo, que resplandece con su propio calor rojizo, y está coronado por una sofocante atmósfera de vapor. Estas son las etapas finales de la gran formación. En esta época, cuando la Tierra es nueva, se produce la catástrofe más espectacular de la historia de nuestro planeta, una colisión con un cuerpo interplanetario grande. No resquebraja del todo la Tierra, pero proyecta un fragmento de tamaño considerable hacia el espacio próximo. El anillo resultante de residuos, en órbita alrededor de la Tierra, se condensa en poco tiempo y se convierte en la Luna. El día solo tiene unas cuantas horas. Las mareas gravitatorias que se levantan en los océanos y en el interior de la Tierra debido a la Luna, y en el cuerpo sólido de la Luna debidas a la Tierra, reducen paulatinamente la rotación de la Tierra y alargan el día. La Luna ha estado separándose lentamente de la Tierra desde el momento de su formación. Y todavía ahora se cierne sobre nosotros como un funesto recordatorio de que si el mundo que chocó con nosotros hubiera sido mucho mayor, la Tierra se habría esparcido en fragmentos por todo el sistema solar interior y habría sido un mundo de corta duración, desafortunado, como tantos otros. Y el ser humano no habría llegado a existir. Habríamos sido simplemente una anotación más en la inmensa lista de posibilidades no realizadas. Poco después de que la Tierra se formara, su interior fundido se agitaba y circulaban en él grandes corrientes de convección, era un mundo en lenta ebullición. El metal pesado caía hacia su centro, formando un núcleo macizo fundido. Los movimientos en el hierro líquido comenzaron a generar un fuerte campo magnético. Llegó un momento en que quedaron prácticamente eliminados del sistema solar el gas, el polvo y los impredecibles asteroides. En la Tierra, la pesada atmósfera que había contenido el calor se disipó. De hecho,
Las mismas colisiones ayudaron a esparcir esa atmósfera por el espacio. La convección todavía transportaba magma caliente hasta la superficie, pero ahora el calor de la roca fundida podía irradiar al espacio. Poco a poco la superficie de la Tierra comenzó a enfriarse. Parte de la roca se solidificó y se formó una corteza fina, inicialmente frágil pero luego gruesa y dura. El magma, el calor y los gases siguieron emanando del interior a través de burbujas y fisuras. El bombardeo de cuerpos que caían del cielo, puntuado por ráfagas espasmódicas, se fue reduciendo. Cada impacto grande producía una gran nube de polvo. Al principio hubo tantos impactos que una capa de finas partículas envolvió la Tierra, impidió que la luz solar llegara a la superficie, y de hecho interrumpió el efecto de invernadero y congeló la Tierra. Al parecer hubo un periodo, después de que se solidificara el océano de magma y antes de que terminaran los bombardeos masivos, en que la Tierra que había estado fundida se convirtió en un planeta congelado, maltrecho. ¿Quién, de haber explorado este mundo desolado, lo habría declarado apto para la vida? ¿Qué insensato optimista podía haber previsto que algún día nacerían peonías y águilas en esta tierra baldía? La implacable lluvia de cuerpos interplanetarios había expulsado al espacio la atmósfera original. Ahora una atmósfera secundaria subía gota a gota desde el interior de la Tierra y quedaba retenida sobre ella. A medida que los impactos disminuían, se hicieron menos frecuentes las capas de polvo que envolvían el planeta. Desde la superficie de la Tierra podía parecer que el Sol parpadeaba, como en una película a cámara muy lenta. Llegó un momento en que la luz solar atravesó por primera vez la capa de polvo, en que el Sol, la Luna y las estrellas pudieron percibirse por primera vez, si hubiera habido alguien para verlos. Hubo un primer amanecer y un primer anochecer. En los intervalos soleados, la superficie se calentaba. El vapor de agua emitido por el interior se enfrió y se condensó, se formaron gotitas de agua caliente que se deslizaron goteando hasta llenar las tierras bajas y las cuencas formadas por los impactos. Los icebergs siguieron cayendo del cielo, evaporándose a la llegada. Torrentes de lluvia extraterrestre ayudaron a formar los mares primitivos. Las moléculas orgánicas están compuestas de carbono y de otros átomos. Toda la vida en la Tierra está formada por moléculas orgánicas. Es evidente que estas moléculas tuvieron que sintetizarse antes del origen de la vida para que la vida pudiera aparecer. Al igual que el agua, las moléculas orgánicas procedían tanto de aquí abajo como del cielo. La atmósfera primitiva adquirió energía de la luz ultravioleta y del viento del sol, de los destellos y estallidos de rayos y truenos, de los electrones de las auroras boreales, de la intensa radioactividad temprana y las ondas de choque de los objetos que caían hacia la Tierra. Cuando en el laboratorio se introducen estas fuentes de energía en atmósferas hipotéticas de la primitiva Tierra, se generan muchos de los bloques constructivos orgánicos de la vida, y con una sorprendente facilidad. La vida empezó hacia el final del intenso bombardeo. Probablemente eso no sea una coincidencia. Las superficies llenas de cráteres de la Luna, Marte y Mercurio ofrecen un testimonio elocuente de la intensidad de aquel vapuleo y de las transformaciones que pudo causar. Puesto que los pequeños mundos que han sobrevivido en nuestra época, los cometas y asteroides, tienen proporciones considerables de materia orgánica, se deduce fácilmente que otros cuerpos similares, también ricos en materia orgánica pero mucho más numerosos, cayeron sobre la Tierra hace 4.000 millones de años y pudieron haber contribuido al origen de la vida. Algunos de estos cuerpos, y sus fragmentos, se quemaron completamente al hundirse en la atmósfera primitiva. Otros sobrevivieron ilesos, y entregaron a la Tierra las cargas de moléculas orgánicas que traían. Pequeñas partículas orgánicas fueron cayendo poco a poco del espacio interplanetario como fina nieve manchada. No sabemos cuánta materia orgánica llegó de fuera y cuánta se generó en la primitiva Tierra, qué proporción hubo entre importación y producción interna. Pero parece que la primitiva Tierra estuvo muy sembrada con la materia de la vida, incluidos aminoácidos, los bloques constructivos de las proteínas, y bases de nucleótidos y azúcares, los bloques constructivos de los ácidos nucleicos.
Imaginemos un periodo de centenares de millones de años durante el cual la Tierra se inunda con los bloques constructivos de la vida. Los impactos alteran el clima caprichosamente, las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación del agua cuando los materiales proyectados por un impacto oscurecen el sol, y luego suben cuando el polvo se asienta. Hay pozas y lagos que experimentan extrañas fluctuaciones en su estado, ora calientes, brillantes y bañados de luz solar ultravioleta, luego congelados y oscuros. De este paisaje variado y cambiante, y de este rico caldo orgánico, surge la vida. Una enorme luna presidía los cielos de la Tierra en el momento del origen de la vida. Potentes colisiones y océanos de lava habían esculpido los rasgos familiares de su superficie. Si la luna de nuestras noches tiene el tamaño aparente de un céntimo sostenido en el extremo de un brazo extendido, aquella antigua luna podía haber parecido del tamaño de un platillo. Debió de tener una belleza desgarradora. Pero estaba a miles de millones de años de distancia de sus amantes más próximos. Sabemos que el origen de la vida sucedió rápidamente, al menos en la escala temporal que rige la evolución de los soles. El océano de magma duró hasta hace casi 4.400 millones de años. La capa de polvo permanente o casi permanente duró un poco más. Después y durante centenares de millones de años continuaron produciéndose de modo intermitente impactos gigantescos. Los mayores fundieron la superficie, hicieron hervir y desaparecer los océanos, y lanzaron el aire hacia el espacio. Esta época más primitiva de la historia de la Tierra se denomina, apropiadamente, época del Hades o infernal. Quizá la vida surgió numerosas veces, solo para ser barrida por una colisión con algún estrafalario y tambaleante mundillo acabado de llegar de las profundidades del espacio. Esta frustración del origen de la vida por los impactos parece haber continuado hasta hace unos 4.000 millones de años. Pero al llegar a los 3.600 millones de años la vida había comenzado ya a existir, y de modo exuberante. La Tierra es un inmenso cementerio, y de vez en cuando sacamos de sus entrañas a algunos de nuestros antepasados. Podemos imaginar que los fósiles más antiguos que se conocen son microscópicos, descubiertos mediante concienzudos análisis científicos. Los hay así, pero algunos de los rastros más antiguos dejados por la vida en la Tierra son fácilmente visibles a simple vista, aunque los seres que los dejaron fueran microscópicos. Se les llama estromatolitos y a menudo están conservados meticulosamente. No son raros los ejemplares que tienen el tamaño de una pelota de baloncesto o de una sandía. Unos cuantos tienen una longitud de medio campo de fútbol. Los estromatolitos son grandes. Su edad se deduce de los relojes radioactivos de las antiguas lavas basálticas en donde están incrustados. Los estromatolitos aún crecen y florecen hoy en día en las cálidas bahías, lagunas y calas de la Baja California, Australia Occidental o las Bahamas. Están compuestos de estratos sucesivos de sedimentos generados por capas de bacterias. Las células individuales viven juntas y tienen que saber llevarse bien con sus vecinas. Vislumbramos las formas de vida más primitivas en la Tierra y el primer mensaje que comunican no es el de una naturaleza enrojecida con dientes y garras, sino el de una naturaleza de cooperación y armonía. Por supuesto, ninguno de los dos extremos es la pura verdad, y al examinar con mayor detenimiento estromatolitos modernos, encontramos microbios unicelulares nadando libremente dentro y alrededor de las capas. Algunos están muy ocupados devorando a sus compañeros. Quizá también ellos estaban allí desde el principio. Algunas comunidades de estromatolitos son fotosintéticas, saben convertir la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en alimento. Nosotros los hombres ni siquiera hoy podemos construir una máquina capaz de realizar esta transformación con la eficiencia de un microbio fotosintético, y mucho menos de una hepática. Sin embargo, hace 3.600 millones de años las bacterias de los estromatolitos ya sabían hacerlo. Lo que pasó exactamente entre la época de los primeros mares, ricos en moléculas orgánicas y perspectivas de futuro, y la época de los primeros estromatolitos supera nuestra capacidad actual de reconstrucción. Los microbios formadores de estromatolitos difícilmente podían haber sido los primeros seres vivos.
Antes hubo formas coloniales que, al parecer, eran organismos individuales, de vida libre y unicelulares. Y antes de eso, quizá había organismos más simples. Quizá antes de los primeros organismos fotosintéticos hubo pequeños seres que podían comer la materia orgánica esparcida por el terreno. La ingestión de alimentos parece exigir mucho menos que su fabricación. Y esos pequeños seres también tenían antepasados. Y así sucesivamente, hasta remontarnos a la molécula o sistema molecular más primitivo capaz de realizar copias burdas de sí mismo. ¿Por qué se desarrollaron tan temprano las formas coloniales? Tal vez fue debido al aire. El oxígeno, generado actualmente por las plantas verdes, debió de haber escaseado antes de que la Tierra estuviera cubierta de vegetación. Pero el ozono deriva del oxígeno. Sin oxígeno no hay ozono. Si no hay ozono, la abrasadora luz ultravioleta del sol penetraría hasta el suelo. La intensidad ultravioleta en la superficie de la Tierra en aquellos primeros días pudo alcanzar niveles letales para los microbios no protegidos, como pasa hoy en Marte. Nos preocupa, con razón, que los clorofluorocarbonos y otros productos de nuestra civilización industrial reduzcan la cantidad de ozono en un porcentaje muy elevado. Las consecuencias biológicas pronosticadas son espantosas. Mucho más grave debió de haber sido entonces que no existiera capa alguna de ozono. En un mundo en que la mortífera luz ultravioleta alcanzaba la superficie de las aguas, la protección solar debió de ser la clave de la supervivencia, como tal vez vuelva a suceder. Los microorganismos de los estromatolitos modernos segregan una especie de cola extracelular que les ayuda a mantenerse unidos y les adhiere al suelo oceánico. Debió de existir una profundidad óptima, no tan somera que la luz ultravioleta no filtrada abrasara las células, ni tan profunda que la luz visible fuera demasiado débil para la fotosíntesis. En aquel lugar convenía seguramente a los organismos resguardados parcialmente por el agua del mar interponer algún material opaco entre ellos y la luz ultravioleta. Supongamos que algunas células hijas de organismos unicelulares al reproducirse no se separaron y siguieron cada cual su camino sino que permanecieron unidas entre sí, y después de muchas reproducciones generaron una masa irregular. Las células exteriores sufrirían los peores efectos de los rayos ultravioleta, pero las interiores quedarían protegidas. Si todas las células estuvieran uniformemente esparcidas sobre la superficie del mar, todas morirían. Si estuvieran apiñadas, la mayoría de las células interiores quedarían protegidas de la radiación mortífera. Este podría haber sido un potente impulso inicial para una forma de vida comunal. Algunos morían para que otros pudieran vivir. No se conocen fósiles más antiguos, en parte porque la superficie de la Tierra que ha sobrevivido desde hace más de 3.600 millones de años es muy reducida. Casi toda la corteza de aquella época ha sido arrastrada hacia las profundidades del interior de nuestro planeta y destruida. Los tipos de átomos de carbono presentes en un insólito sedimento de 3.800 millones de años en Groenlandia indican que ya entonces podía haberse propagado la vida. Si esto es cierto, la vida apareció en algún momento entre los 3.800 y quizá los 4.000 millones de años atrás. No pudo haber surgido mucho antes. El carácter inhóspito de la Tierra de Hades y la necesidad de un periodo de tiempo suficiente para la evolución de los microbios de los estromatolitos hacen pensar que el origen de la vida estuvo confinado a una ventana relativamente estrecha en la gran amplitud del tiempo geológico. La vida parece haber surgido muy rápidamente. El huérfano está tratando de calcular de modo provisional y tortuoso, con una aproximación de centenares de millones de años, cuándo arraigó su árbol genealógico. El cómo es mucho más difícil que el cuándo. Casi desde el principio fueron características de la vida los peligros ambientales mortíferos, una especie de amontonamiento para la protección mutua, y la muerte de gran número de pequeños seres, por supuesto ni voluntaria ni involuntaria. Algunos microbios protegían a sus hermanos. Otros se comían a sus vecinos. Otros se comían a sus vecinos. Cuando la vida brotó por vez primera, parece que la Tierra era principalmente un planeta oceánico, cuya monotonía estaba interrumpida aquí y allí por los terraplenes de los grandes cráteres de impacto.
El comienzo de los continentes se remonta a unos 4.000 millones de años. Los continentes, formados como ahora por roca más ligera, estaban asentados flotando sobre placas móviles de tamaño continental. Al igual que ahora, las placas fueron al parecer empujadas hacia el exterior de la Tierra y transportadas por su superficie como en una gran correa transportadora para luego hundirse de nuevo en el interior semilíquido. Mientras tanto iban saliendo nuevas placas. Grandes cantidades de roca móvil cambiaban lentamente de lugar entre la superficie y las profundidades de la Tierra. Se había creado así un inmenso motor térmico. Hace aproximadamente 3.000 millones de años los continentes estaban creciendo. La maquinaria de las placas de la corteza los transportaba alrededor de media Tierra, abriendo un océano y cerrando otro. De vez en cuando, un continente chocaba con otro en un lento y exquisito movimiento, y la corteza se abombaba y se plegaba, creando cordilleras. El proceso arrojaba al exterior vapor de agua y otros gases, especialmente a lo largo de la dorsal medio oceánica y en los volcanes de los bordes de las placas. Hoy podemos detectar fácilmente el crecimiento de los continentes, su movimiento relativo sobre la superficie de la Tierra, llamado a veces deriva continental, y el consiguiente transporte de suelo oceánico hacia el interior, según un proceso llamado tectónica de placas. Los continentes tienden a quedar a flote aun cuando sus placas subyacentes se hundan y se destruyan. A pesar de ello, el tiempo acaba cobrándose sus víctimas, incluso entre los continentes. Siempre hay partes de la vieja corteza continental que es arrastrada hacia las profundidades y solo han sobrevivido hasta nuestros días trozos sueltos de continentes verdaderamente antiguos, en Australia, Canadá, Groenlandia, Suazilandia, Zimbabue. Los gases de efecto invernadero y las finas partículas estratosféricas, ambos generados por volcanes, pueden, respectivamente, calentar o enfriar la Tierra. La configuración cambiante de los continentes determina las pautas de las precipitaciones y los monzones y la circulación de las corrientes oceánicas calientes y frías. Cuando todos los continentes están unidos, la variedad de ambientes marinos es limitada. Cuando están repartidos por el globo, hay muchos más tipos de ambientes, especialmente los cercanos a las orillas, donde parece haberse creado un número sorprendente de las innovaciones biológicas fundamentales. De este modo la historia de la vida, y muchos de los pasos que condujeron hasta nosotros, los hombres, estuvieron regidos por grandes láminas y columnas de magma circulante, impulsadas por el calor de mundos tiempo atrás desaparecidos que se reunieron para crear nuestro planeta, por el hundimiento de hierro líquido hasta formar el núcleo de la Tierra y por desintegración de los átomos radiactivos que se forjaron en la agonía de estrellas lejanas. Si estos acontecimientos se hubieran producido de otra manera, la cantidad de calor generado habría sido diferente, el ritmo o estilo de la tectónica de placas habría sido distinto, y la evolución de la vida habría seguido un curso diferente entre el enorme conjunto de futuros posibles. No los hombres, sino otra especie muy diferente podría ser ahora la forma de vida dominante en la Tierra. Apenas sabemos nada sobre la configuración de los continentes durante los primeros 4.000 millones de años. Pueden haber estado muchas veces esparcidos entre los océanos y reagrupados luego en una sola masa. El mapa de nuestro planeta durante al menos el 85% de la historia de la Tierra nos resultaría ahora completamente desconocido, como si fuese el de otro mundo. La reconstrucción más temprana y bien verificada que podemos conseguir data de fecha muy reciente, 600 millones de años. Por entonces el hemisferio norte era en su mayor parte un océano, en el sur, un único continente macizo y fragmentos de continentes futuros iban a la deriva por la faz de la Tierra, aproximadamente a 2,5 centímetros por año, mucho más despacio que un caracol. Los árboles crecen verticalmente más deprisa de lo que se mueven los continentes horizontalmente, pero cuando se dispone de millones de años, hay tiempo suficiente para que los continentes entran en colisión y alteren completamente el aspecto de los mapas. Durante centenares de millones de años, los actuales continentes meridionales, la Antártida, Australia, África y América del Sur,
Además de la India, estuvieron reunidos formando un conglomerado que los geólogos llaman Gondwana. Las piezas que posteriormente serían Norteamérica, Europa y Asia iban a la deriva, navegando por el océano mundial. Finalmente, todos estos residuos continentales flotantes se juntaron y se convirtieron en un supercontinente. No importa que definamos aquello como un planeta terrestre en un inmenso lago de agua salada o como un planeta oceánico con una isla inmensa. Quizá era un mundo acogedor, al menos, se podía caminar a todas partes, no había tierras lejanas al otro lado del mar. Los geólogos llaman a este supercontinente Pangea, todo tierra. Incluía a Gondwana, pero por supuesto era considerablemente mayor que ella. Pangea se formó hace aproximadamente 270 millones de años, durante el período pérmico, una época difícil para la Tierra. En todo el mundo el calor había aumentado. En algunos lugares la humedad era muy alta y se formaron grandes pantanos, que luego serían sustituidos por inmensos desiertos. Hace unos 255 millones de años Pangea comenzó a desmembrarse, se cree que debido al repentino ascenso de una superpluma de lava fundida a través del manto de la Tierra, procedente de su profundo e hirviente núcleo. Texas, Florida e Inglaterra estaban entonces en el Ecuador. China del norte y del sur en pedazos separados, Indochina y Malasia juntos, y fragmentos de lo que sería después Siberia eran islas grandes. Las eras glaciares aparecían y desaparecían cada 2,5 millones de años, y el nivel de los mares subía y bajaba de modo correspondiente. Hacia el final del período pérmico, el mapa de la Tierra parece haberse remodelado violentamente. Óblast enteros de Siberia se inundaron de lava. Pangea experimentó una rotación y flotó hacia el norte, desplazando la Siberia continental hacia su posición actual, próxima al Polo Norte. Megamonzones, lluvias estacionales torrenciales de una escala muy superior a lo que los hombres hayan presenciado nunca, bañaron e inundaron la Tierra. China meridional se fue contrayendo lentamente y convirtiéndose en Asia. Las cimas de muchos volcanes estallaron al mismo tiempo, arrojando ácido sulfúrico a la estratosfera y quizá desempeñando una función importante en el enfriamiento de la Tierra. Las consecuencias biológicas fueron profundas, una orgía de muerte de alcance mundial, en la tierra y en el mar, superior a todo lo visto hasta entonces o lo que se vería después. La desintegración de Pangea continuó. Hace unos 100 millones de años Sudamérica y África, que aún hoy encajan como dos piezas de un rompecabezas, estaban apenas separados por un angosto estrecho marino, pero ya se iban separando a unos 2,5 centímetros por año. Norteamérica y Sudamérica eran entonces continentes separados sin istmo de Panamá que los conectara. India era una isla grande que se dirigía hacia el norte separándose de Madagascar. Groenlandia e Inglaterra estaban conectados con Europa. Indonesia, Malasia y Japón formaban parte del continente asiático. Podía irse a pie de Alaska a Siberia. Había grandes mares interiores donde hoy no existe ninguno. En este momento, quien hubiera echado un vistazo en órbita al planeta, habría podido reconocer que aquello era la Tierra, pero con una configuración de continentes y océanos extrañamente alterada, como si la hubiera trazado un cartógrafo descuidado y burdo. Este era el mundo de los dinosaurios. Posteriormente, los continentes se separaron más, empujados por sus placas subyacentes. África y Sudamérica continuaron apartándose uno del otro, y se abrió el océano Atlántico. Australia se desgajó de la Antártida. India chocó con Asia y levantó la cordillera del Himalaya. Este es el mundo de los primates. Cada uno de nosotros es un ser diminuto, al que se le ha permitido dar varias docenas de vueltas alrededor de la estrella local montado sobre la piel más exterior de uno de los planetas más pequeños. El gran motor interno de la tectónica de placas es indiferente a la vida, como lo son los pequeños cambios en la órbita e inclinación de la Tierra, la variación en el brillo del Sol, y el choque con la Tierra de pequeños mundos en órbitas extrañas. Estos procesos no tienen ninguna noción de lo que ha estado pasando durante miles de millones de años en la superficie del planeta. No les importa.
Los organismos de la Tierra cuya vida se prolonga más duran aproximadamente 1/1000ª parte de la edad de nuestro planeta. Una bacteria vive 1/1000ª parte de ese tiempo. Por lo tanto es evidente que los organismos individuales no se enteran de la estructura general de los continentes, el clima, la evolución. Apenas ponen el pie en el escenario mundial y se extinguen rápidamente. Ayer una gota de semen, como escribió el emperador romano Marco Aurelio, y mañana un puñado de cenizas. Si la Tierra tuviera la edad de una persona, un organismo típico nacería, viviría y moriría en una fracción de segundo. Somos criaturas efímeras, transitorias, copos de nieve caídos sobre el fuego del hogar. El hecho de que sepamos al menos algo de nuestros orígenes es uno de los grandes triunfos del entendimiento y de la valentía humanos. Solo podremos vislumbrar quiénes somos y por qué estamos aquí si juntamos algunas piezas de un cuadro final, que debería abarcar eras de tiempo, millones de especies y una multitud de palabras. Desde esta perspectiva no es sorprendente que a menudo seamos un misterio para nosotros mismos y que, a pesar de nuestras pretensiones manifiestas, estemos tan lejos de ser los amos incluso en nuestra propia casita. Sobre la impermanencia. La vida actual del hombre, oh rey, me parece a mí, en comparación con ese tiempo que desconocemos, como el raudo vuelo de un gorrión atravesando la sala donde os sentáis a cenar en invierno, con vuestros comandantes y ministros y con un buen fuego en la chimenea mientras que fuera persisten tormentas de lluvia y nieve. El gorrión, digo, entra volando por una puerta, y sale inmediatamente por otra, mientras está con vos, está a resguardo de la ventisca, pero después de este breve momento de calma desaparece inmediatamente de vuestra vista hacia el oscuro invierno de donde salió. Así también, la vida del hombre aparece por un tiempo corto, pero ignoramos completamente lo que hubo antes y lo que vendrá después. Beda el Venerable, Historia Eclesiástica. Página 41.